Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy con conciencia financiera. Ya me saludó Chali, quiere decir que vamos a empezar pronto Así que vamos a comenzar porque hoy nos tiene... Ahí estoy ya transmitiendo con... Ya. ¿Cómo estás, hermosa mía? Buen martes de conciencia financiera. Me encantan los temas que vamos a ver hoy. Te extrañé el martes pasado, te agradezco la gentileza de haberme permitido ese espacio que necesitaba y estoy feliz de que reanudemos hoy con estos temas. ¿El dinero nos maneja o manejamos nosotros el dinero? Yo no voy a contestar, voy a dejar que nos digas tú, porque en realidad sucede que nosotros estamos como bombardeados por tantas cosas y entonces no le damos el valor que merece a el dinero que nos cuesta tanto trabajo ganar. Correcto. Y nos dejamos manejar por lo que es lo material y no por lo que nos puede significar como estabilidad en otros sentidos. Así que vamos a comenzar con, ¿el dinero te maneja o tú manejas el dinero? Hola, Monse, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, como sabes, me gusta preparar un poquito el tema para no dispersar en otros lados. Y tengo una analogía que es como, pues que va a ser como muy clarita, ¿no? El dinero es un auto, supongamos, y tú eres el chofer, ¿no? Entonces, pues sí, el auto tiene ciertas características y el chofer otras, ¿no? Entonces, ¿quién conduce a ese auto? Tú eres el chofer, tú eres el que dirige, ¿no? Eh, Podrás andar en un auto de diferentes características, pero a final de cuentas tienes que conocer esas características de ese auto y tomar el rumbo. Tú eres el que dirige el rumbo. El dinero es una herramienta. Lo hemos platicado en diferentes martes, que el dinero es una herramienta, pero que tiene que ver también en tus ideas, cómo concibes tú, cómo te concibes esa relación que tú tienes con el dinero y que tienes que hacerte esos cuestionamientos porque tenemos muchas falsas creencias o lo que le llaman también como el mindset, ¿no? O la relación que tienes con el dinero. Entonces hay que, pues, preguntarnos en base a nuestros resultados, porque a veces no los estamos alcanzando. Eso es como muy importante partir de ver en qué momento te encuentras y qué aspectos dentro de tu mente, creencias y valores no te están ayudando. Y como lo hemos platicado, pues hay mucha bibliografía al respecto. Ahorita pues estoy terminando todavía no lo termino, este libro, el de la psicología del dinero. Es un libro bastante sencillito, pero trae unos capítulos muy fáciles de entender y habla sobre esto, ¿no? De cómo nosotros percibimos el dinero y por darte un ejemplo que hay gente que se saca la lotería y una estadística muy grande, pues no se mantiene con ese flujo de dinero, sino que lo pierde todo, ¿no? Rápidamente. Entonces pues es voltearte a ver cuáles son esas creencias y valores que te estorban realmente y que alrededor hay muchísimo de dónde dejarse ayudar, que básicamente este autor dice que no importa todo el conocimiento que tengas, pesa más estas creencias y valores que inconscientemente ejecutas y que te dañan. Y vemos muchos ejemplos, comadre, esto que acabas de decir, que es un ejemplo muy claro, acerca de eh, cómo nos subimos hoy en día sin la conciencia de lo que es el dinero como en un coche automático y dejamos que sea el dinero y nuestras creencias quienes nos lleven. Es como los grandes luchadores que ganan, o peleadores que ganan mucho dinero, los tenistas, y los vemos que se quedan sin dinero, la mayor parte de ellos llegan al final de su vida sin un bien, siendo solamente leyenda y legado, solamente es lo que hicieron y no lo que ganaron. Entonces me parece súper interesante hablar de qué manera puedo yo llevar el control de mi dinero, de qué manera puedo yo saber que ese volante lo tengo yo y no subirme al automóvil e irme en automático. Pues hay unos básicos, ¿te acuerdas que les habíamos dicho que las abuelitas mencionaban unos básicos, ¿no?
y pues es la casa, comida y sustento, ¿no? Yo agregué ahorro, salud, y uno que es muy importante, que últimamente en las bibliografías que he estado estudiando, hablan de cultivar tu mente, y que tienes que invertirle, que tienes que invertirle a tu mente y a tu salud. Primero a tu mente, a tu salud, para que tu mente pueda tener claro ese plan que vas a hacer, ese plan de vida que vas a construir, puedas tener tu mente y tu salud para que tengas esa claridad para crear más, si necesitas tener más ingreso, porque eso es lo que pasa mucho, que el ingreso no es suficiente. Entonces tenemos que ponernos creativos, claro, sin llegar a hacer algo, un sobreesfuerzo que no sea humano, ¿no? Estoy hablando de cosas factibles, ¿no? Entonces, una vez que puedes voltearte a ver y cuidar tu salud, tener ese autocuidado, cultivar tu mente, ya sea de forma intuitiva. Muchos autores recomiendan que es muy importante en el contexto en el que te encuentras, Monse, porque el contexto en el que te encuentras influye, y si dejamos que esa influencia determine nuestros pensamientos, pues, y a veces esa influencia no es muchas veces la mejor. Entonces, hay que cuidar mucho ese contexto que tenemos, las relaciones, nuestros hábitos, para que podamos ir teniendo la mente clara y forjar nuestro plan de vida, y en base en ese plan de vida, pues ya le podemos poner un número, ¿no? Decir, a ver, quiero ir hacia allá y tengo esto en ingresos, que estamos hablando aquí del dinero, ¿para cuánto me alcanza? ¿Qué es lo que puedo lograr con lo que tengo? Ahora, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Ajá. Entonces, en base en ese plan de vida, podemos luego accionar, ¿no? Tomar acción, que ya es cómo gestionas tu dinero. Es pues, realmente asignar, como lo hemos dicho, en una propuesta, porque es una propuesta, cada quien puede asignarle el 50, 30, 20 a su presupuesto personal. Es simplemente una propuesta. Fíjate que hace rato encontré, porque ya ves que el algoritmo es bien chistoso, ¿no? Y nunca me había llegado, no sé si has oído hablar del método de la regla Kimi-Grini. Y esa regla, Kimi, así con K, doble M, I, E, y con green de green, como green de verde, pero es green. Ajá. Okay. Y la regla dice que cuánto, así en grandes rasgos, se va por cada 5 años. ¿Cuánto dinero debes de ahorrar, debes de tener ahorrado a tus 30, a tus 40 y a tus 50? Asústame. Ya esa regla dice, se puede ir como más desde los 20, 25, ya sabes, ¿no? Entonces, alguien lo resumió hace rato en 30, 40 y 50, para no hacer tanto detalle. Y dice que a los 30 años debes de tener guardado, ahorrado, un año de tu salario. Un año a los 30. A los 40 debes de tener guardados 3, o sea, en tu ahorro, no me refiero con guardado, 3 años de tu salario anual, ¿no? Y a los 50, mínimo debes de tener 5 salarios anuales, o sea, de lo que ganas en un año multiplicado por 5, ¿sí? Entonces, a los 30 es un año de salario, a los 40, 3, y a los 50, 5. Y fíjate que yo lo comparé, cuando yo empiezo a ahorrar, yo lo comparé con la regla que tiene el PPR, cuando yo le pregunto a Héctor, oye, ¿cómo sé cuánto voy a necesitar para la Chali del futuro, para la Chali de dentro de 25 o 30 años, ¿no? Me dijo, pues bien fácil, bien fácil. Tú, ¿cuánto es tu gasto fijo mensual? Vamos a poner un número, ¿no? 25,000, ese es mi gasto fijo. Yo con eso vivo ahorita, estoy inventando, ¿no? Cada quien tiene su número de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a lo que percibe en sus ingresos. Eso lo vas a multiplicar o sea, ¿cuánto es lo que tú necesitas en un año? ¿Ok? Es tanto, ¿no? 25,000 por 12 meses. Ahora, tú te vas a retirar, vas a dejar de generar por tu trabajo que tú estás haciendo, más o menos a los 65, digo más o menos porque puede ser antes, puede ser un poquito después, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza de vida? Pues 20 años. Entonces, si yo me retiro, digamos, a los 65, mi esperanza de vida, le sumo 20,
estoy diciendo que debo de financieramente tener ese ahorro para vivir 20 años más. Entonces, es una regla bien básica, ¿no? O sea, multiplicas lo que tú necesitas de tu salario actual, lo multiplicas por un año y luego lo multiplicas por 20 y ese es el dinero que debemos de tener para nuestra vejez. Cuando vemos ese número, Monse, nos espantamos. Nos espantamos Sí, claro. porque decimos, ay, si yo con lo que estoy percibiendo ahorita le estoy batallando, sabemos que la inflación va a ser un factor, sabemos que puede haber otras variables que no podemos tener, ¿no? En nuestro control. Hice aquí también un dibujito que seguramente mucha gente lo ha visto, ¿no? O sea, tu plan Ujú, puede ser ujú. así, ¿no? Y la vida es una maraña. Exacto. Entonces, pues, pues está complicado, pues. Está complicado, pero eso que nos dices es maravilloso y a mí me gustaría proponerte que para que la gente lo tenga un poco más claro, que ha sido clarísimo hasta ahora, eh, comparar este ejercicio que Héctor te comentaba que hay que hacer, ok, 25 por un mes, en los números imaginarios que estamos usando para este ejemplo, Ujú, 25 por 12 por los años que me quedan para mi retiro, ¿ok? ujú. Eh, y se nos da una cantidad que nos asusta, que nos alarma y que entonces hace que caminemos para atrás y digamos, no lo voy a conseguir nunca. O sea, lamentablemente cuando hablamos de dinero no somos positivos, cuando hablamos de cifras muy grandes. Sin embargo, el otro día, escuchando, como siempre le comentaba a la gente, tú planteas muy bien tus temas y los platicamos para que ellos no ande haciendo la tonta en mis preguntas, hablabas de los gastos hormiga. Si la gente hiciera un comparativo, si en este espacio hacemos un comparativo entre los gastos hormiga y esa cifra que necesitáramos a lo lejos en nuestro retiro, gastamos más en esas pequeñas cosas no Sí, indispensables que lo que gastaríamos para obtener esa cifra que nos parece, o sea, sería más grande la cifra del gasto hormiga que del retiro que necesitaríamos, ¿cierto? sí, cierto. El gasto hormiga se le llama así por algo, ¿cómo se le llama cuando es como un mensaje popular, ¿no? Uh -huh. Pero no termina siendo, como bien lo dices, un gasto hormiga, termina siendo como la moral, o como este pensamiento de, también hay de que ahí está el elefante blanco invisible en la habitación, ¿no? Que es un problema que está ahí en la habitación, que está invadiendo la habitación y del que nadie está hablando o de que de los que estamos en la habitación no nos estamos dando cuenta de que hay algo más grande que nos está causando ese problema, ¿no? Entonces, sí, el gasto hormiga, sí, como bien lo dices, es un problema y es un problema mayor. Somos muchos de no ir con nuestra lista de súper y comprar estrictamente lo necesario porque no hemos hecho un menú, somos mucho de la moda, de estar viendo qué quiero comprar, cuando realmente ponernos a pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no compro este artículo que o es una necesidad o es un capricho, ¿no? Uh -huh. Hay que hacernos ese cuestionamiento y sé que pararse pararse a hacer esos cuestionamientos no es tan fácil. Yo te escribía en el documento que te envié que todos tenemos una voz interior, todos, pero hay que saber escuchar esta voz interior. Cuando tenemos mucho ruido en nuestro mundo, en nuestro día a día, también escuchamos esa voz, pero nos produce mucha ansiedad, porque nos llegan los flashes o las angustias y se convierten en una ansiedad que no podemos desmenuzar, que no podemos detenernos a pensar qué está pasando con nosotros, cómo estamos participando en esto, si positivo o negativamente. O tenemos esta voz interior cuando podemos parar. Parar quiere decir desconectarte un poquito de todo, ¿no? Hay gente que te dice medita, hay gente que te dice salte a caminar, hay gente que te dice abúrrete, como en un sentido de desconéctate de todo lo, porque el ruido es todo lo de afuera. Cuando no estás enfocada, estás enfocada o estás dispersa, ¿no? O estás descansando. Entonces, en ese nos mantenemos mucho de nuestro tiempo en estar dispersos, no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, estamos trabajando y queremos estar al mismo tiempo haciendo otra cosa o estar revisando
las redes o las noticias, eso es estar queriendo hacer muchas cosas que en realidad no te estás enfocando. También te estás desenfocando cuando no tienes tu plan de vida claro y dices, esta tarea que estoy haciendo, ¿está sumando o está restando? Se vale estar disperso, también se vale, pero hay que como asignarle también un tiempo prudente por salud de nosotros, ¿sí? Y el tiempo de descanso es el que nos ayuda también a poder escuchar esta voz, que podemos como hacernos estos cuestionamientos y como hacernos una autoevaluación, en el buen sentido para ayudarnos, porque tampoco se trata de estar como muy estrictos con nosotros, porque la vida no es, la vida es un movimiento y hay que ser flexibles para ese movimiento, pero estando siempre apuntando hacia tus planes, ¿no? Ok, en esto que dices, que la verdad es que leí, porque ahora tenemos comentarios en las semanas, recibí comentarios de gente linda preguntándome por qué no habíamos estado conectadas la semana pasada. Y me decían que les había gustado mucho el tripartita, el en vivo tripartita, y me hacían preguntas como esto que está sucediendo ahora. Dice, ¿por qué a veces hablan de temas que no es precisamente el dinero para hablarnos del dinero? El estar bien mentalmente, el tener un orden, el tener un enfoque, el saber qué quieres de la vida, tener un plan de la vida, tiene que ver todo con el dinero. Sí. Tú no sabes para dónde vas, si tú no sabes qué tienes, si tú no sabes qué necesitas, si tú no detienes un poco y tienes tu hoja en blanco y la vas formateando, que era lo que tú nos has dicho tantas veces y nos lo dijo también Héctor, que tengamos como visto en blanco y negro qué necesitamos, qué queremos y qué estamos haciendo fuera de eso necesario. No quiere decir que no se valgan estos lujos de los que hemos hablado, no quiere decir que no se valgan los premios o los caprichos, pero siempre y cuando esté todo controlado, esté todo palomeado de lo esencial. Por eso es que a veces, como ahorita hablamos de esto, de tener espacios, de tener meditación, de leer, de construir una mente mucho más, con un pensamiento mucho más amplio, ¿no? Entonces la gente cree que el dinero no tiene nada que ver con la vida cotidiana y con la vida interior, y tiene todo que ver, comadre. Tiene todo que ver. Y en los negocios las personas no se comportan diferente que como son en su persona. Y por eso tantos emprendimientos en México no prosperan o no pasan del tercero o del quinto año. Y a veces mueren antes. Eso es pues es una estadística que y sucede en todos los países, no creas que solamente en México. Pero en México los números pues, son más alarmantes, ¿no? Porque sí, el mexicano no cuida sobre todo el flujo. Y el tener el flujo en el negocio quiere decir que el dinero lo tengo disponible después de pagar mis proveedores, después de pagar mi nómina, después de pagar mis gastos fijos como servicios, renta, etcétera. Cuento con un flujo para lo que se me viene, que lo que se me va a venir el mes que entra, pues van a ser a lo mejor los impuestos, la siguiente nómina, mis siguientes pagos a proveedores. Entonces, el dinero tiene que ver, si eso no lo podemos hacer en lo personal, imagínate cómo podemos dirigir un negocio. Podremos dirigirlo algún tiempo, pero luego la verdad sale, el problema va a salir. Entonces, mayormente, por eso empezamos como con la persona, ponerle, como tú bien le dices, el orden, porque el dinero hay que tenerlo en orden. Y dentro de lo que me propones platicar el día de hoy, yo estoy muy interesada, yo primera levanto la mano, créame la gente que es así. Me encantó el término de sustento. Siempre hemos oído en las oraciones, bueno, yo me voy a ir a esa parte donde lo oí mucho en mi casa, de los días primeros de mes, que la Santísima Trinidad nos dé casa, vestido y sustento, y el sustento pensamos que es esto para que comamos, que tengamos para vivir, pero el sustento, hablando de economía, es mucho más que eso, porque es detallar las necesidades con mis ingresos, y entonces volvemos a esto de presupuestar, de ordenar, visualizar. Háblame del sustento, comadre. El sustento tiene que ir acorde, tiene que haber una igualdad, se me fue ahorita la palabra,
una coherencia, es la palabra, tiene que haber, tienes que ser coherente con lo que ganas y cómo vives. Eso, porque nos confundimos muy fácil, ¿no? Cuando salimos del seno familiar, pues muchas veces tenemos que dar un brinquito para abajo, o dos para abajo, o uno para arriba, depende de las circunstancias. Entonces, esa coherencia tienes que mantenerla. Si ahorita no puedo tener ese estilo de vida del que yo provengo, bueno, quiero irme para allá y tengo que hacer algunos sacrificios ahorita, por eso es el sustento, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí vivir en lo básico, no en los lujos? Porque ahí es donde confundimos y metemos ciertos lujos, o nos forzamos, o nos estresamos y rompemos esa coherencia de decir, a ver, si no me da, pues no hay cómo, tú sabes, Monse, si no me da es crear un problema, y cuando uno se crea un problema, pues ya te vas a entrampar, te va a ser más difícil salir. No digo que sea imposible, ¿no? Pero ciertas cosas se pueden evitar con esa conciencia para que no te generes estrés innecesario, porque ya de por sí la vida genera un estrés, y que también hay cierto estrés saludable, porque a veces el estrés es el que nos mueve, como dicen, la necesidad hace andar al burro, ¿no? O sea, entonces, digo, a veces esos dichos tienen mucha filosofía, que las palabras son duras, ¿no? Como la necesidad, o sea, ¿soy un burro? No, no estamos hablando de eso, es como una, una paradoja o una similitud, una analogía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto me refiero que el sustento es igual a coherencia, y la coherencia es con nosotros mismos, Uh-huh. ¿no? Y con nuestro modo y nuestro estilo de vida. Y ahí voy con esa palabra. Voy justo con este finalito que nos vamos hilando muy bien, comadre. Perdona. El estilo de vida tiene que ir de acorde con lo que acabas de decir, con la sustentabilidad que tengo, no con lo que pretendo. Y quiero que tú, que eres la experta, me separe estas dos cosas. Resulta ser que a veces creo que tengo 3 tarjetas de crédito que me dan para hacer lo mismo que hace Juan de las Cañas. Nada más que Juan de las Cañas lo hace y tiene para pagar sus tarjetas sin ningún problema, sin sustentabilidad suficiente como para pagar sus tarjetas. Está dentro de su estilo de vida. Pero yo no. Yo lo firmé, me fui de vacaciones al mismo lugar que Juan de las Cañas, porque es mi compañero de trabajo y yo no quería que nadie viera que yo no tengo, y al rato, cuando regreso de mis vacaciones, me empiezo a tronar el dedo, me empiezo a dejar de dormir, empiezo a vender mis cosas. Sustentabilidad según mi estilo de vida. Vas, comadre, yo sé que tú lo vas a explicar mucho mejor. Pues es esto, es conocer tu ingreso y tener exactamente en cada rubro de tu gasto fijo el número, para que veas exactamente cuál es tu gasto fijo, cuál es ese porcentaje de ahorro que vas a asignarle, y cuál es ese porcentaje de lujo, a tus lujos, que vas a poner dentro de tu presupuesto. Es hacer tu presupuesto, y el presupuesto llevarlo a tu flujo de efectivo. Hablamos que la tarjeta, si la vas a usar, la vas a pagar a los 30 días. La tarjeta debe ser un servicio que tú para no cargar el efectivo, ahorita lo firmo, pero sé que en 28 o en 30 días la voy a pagar. Y no es si empiezas a pagar el mínimo, las tarjetas es el dinero más caro que hay, más caro, porque ahí sí trabaja el interés compuesto en tu contra, porque si pagas el mínimo, te van a poner unos intereses altísimos, y te van a cobrar los intereses sobre lo que dejaste de pagar, más un cargo por no pagar, o sea, los intereses. Hay un interés por usar el dinero, que hay tarjetas que van hasta el 48%, Monse. Es una locura. Entonces, por eso siempre es bueno detenerse y decir, a ver, ¿esto realmente lo necesito? Y muchas veces nos confundimos en el sustento. Si hablábamos de comparar precios, ¿no? En cosas tan básicas como el alimento. Si yo voy y me estoy dando cuenta que en el lugar en el que acostumbro comprar ya no puedo llevar lo que necesito, pues hay que buscar opciones. Y siempre hay esas opciones, o los sustitutos. Y muchas veces también voltearnos a ver nuestros hábitos, ¿no? O sea, van ligadas
cosas como con la salud. Oye, ¿realmente estoy consumiendo los productos que mi salud requiere? ¿O estoy consumiendo los productos porque creo que me merezco? Entonces, es también hacer esa coherencia desde tus hábitos. Y yo te mencionaba que el libro de James Clear de Hábitos Atómicos tiene una parte bien padre porque te dice cómo crear hábitos y te enseña a identificarlos. Y te dice que pongas, que identifiques las señales obvias. ¿Cuál es ese propósito de ese hábito que tú quieres hacer? Por ejemplo, yo quiero dedicarle, no sé, 3 veces a la semana, el pararme a hacer ejercicio a las 8 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el propósito de que hagas ejercicio? Pues porque ya estoy consciente de que quiero tener una mejor salud para la Chali de ahorita y para la Chali del futuro. Ok, ya tengo claro el propósito. Ponle un anhelo, dice, hazlo atractivo, siente el beneficio. Ahí tienes que buscar qué es lo que a ti te gustaría hacer. Eh, Ponle el anhelo de que, pues a lo mejor me meto a clases de Zumba y voy a bailar bachata, ¿no? Porque me gusta, o sea, pregúntate en ti, ¿qué te gustaría? Ponle un anhelo, hazlo atractivo, siente el beneficio, ¿no? Te voy a interrumpir tantito. En esos anhelos están los beneficios secundarios de nuestras metas. Entonces, estamos empezando porque me voy a levantar a hacer ejercicio. Mi principal meta o propósito es para estar en mejor condición para esta Chali de hoy y de mañana, pero mi beneficio alterno, ese anhelo es, y aparte me voy a divertir, y aparte voy a aprender, y Eso, aparte, ¿okay? para eso, para allá iba. Muchas veces hay muchos anhelos que porque están ahí, como tú dices, que vienen como secundarios, que voy a conocer gente, que a lo mejor de ahí me conecto a una clase que no sé, a lo mejor a la yoga o a una meditación, ¿sabes? Empiezo a rodearme de esa gente que tiene también un propósito y que me va a ayudar a cumplir mi propósito, ¿no? Y el autor dice, hazlo sencillo, reduce los pasos para lograrlo, cambia tu ambiente. O sea, el hacerlo sencillo es ponérmela fácil primero, ser un porcentaje, un 1% mejor de hoy, poder lograr esa mejora hoy de lo que fui ayer. Entonces, si ayer pude, yo sé que aguanto 10 minutos, bueno, hoy, esta semana voy a mantenerme en los 10 minutos. A lo mejor en 15 días me mantengo en los 20 y lo voy registrando literal. Y a lo mejor en 45 días ya llegué a la hora, ¿no? Entonces, esa mejora es contra nosotros mismos, no es contra los demás, no es compararnos contra los demás. Esa mejora, decirnos, antes no hacía ejercicio, ahorita empecé con 10 minutos. Y así me voy a mantener cuando pueda dar el siguiente brinquito, a lo mejor me brinco a 20 minutos o a 15 minutos, ¿me entiendes? Eso es hacértelo fácil. También hacértelo fácil es que lo pegues a un hábito que ya tienes dominado. Por decirte algo que dices, pues todos los días salgo a pasear a mi perrito, pues a lo mejor puedo aprovechar y hacer algo de ejercicio. Entonces, cuando lo pegas a un hábito que ya traes bien, bien practicado y que sí lo haces constantemente, que lo trates de adherir esa nueva actividad para que te sea fácil. Ajá, perdón. Y lo otro dice, el último punto es que tengas una recompensa, que te lo hagas satisfactorio y que celebres tus victorias. O sea, que vayas dándote cuenta de tu avance, que veas tu capacidad de avance y que, porque luego solemos minimizar, solemos despreciarnos a nosotros mismos de que, bueno, o sea, empecé en 10 y ahorita estoy en 20, eso no es nada porque mis amigas o las compañeras con las que estoy, no manches, hacen hora y media, ¿no? Y entonces nos minimizamos, nos despreciamos y no tenemos esa compasión con nosotros y eso pues está muy mal porque nosotras mismas en nuestra mente nos estamos poniendo pensamientos que no nos ayudan. Así es. Esto que tú decías de estructurar nuestras metas, nuestros propósitos, acompañarlos de esos anhelos o beneficios secundarios y de aplaudirnos, debería ser como el proceso más sano en todos los sentidos.
Pero en la parte económica, aterrizarlas es, por ejemplo, hoy me voy a poner a que durante todo un mes voy a ahorrar 10 pesos al día, por poner una cifra tonta. Las moneditas, ¿no? Y entonces tenemos las moneditas que brillan, pero si no brillan, entonces me las gasto. 10 pesos al día durante un mes. Y el siguiente mes, 20 pesos al día. Y entonces ir estructurando mis beneficios, poner una meta. Y con lo que yo junte me voy a ir de viaje a ver a Chale a Guadalajara. Y aparte de irla a ver, entonces voy a volver a ver dónde estaba yo y voy a, o sea, todo en la vida se puede poner sobre este plan de los hábitos atómicos. Y yo cuando acabemos el en vivo voy a poner un ejemplo que encontré y la portada del libro. Es importante que todos sepamos que tenemos en lo económico que empezar, para tener una buena relación con el dinero, tenemos que empezar a tener una buena relación con nuestra disciplina y con nuestros hábitos, ¿no? El dinero es el reflejo de cómo somos en todo lo demás. Sí, y es una herramienta que vas a usar toda tu vida, toda tu vida. Entonces, más te vale que tú controles esa herramienta, como hablábamos lo del auto, que más te vale que conozcas en dónde te falla, porque además somos humanos y algo o muchas cosas nos va a fallar para que en eso lo estemos trabajando me refiero en cómo me equivoco o cuáles los puntapiés que yo me doy porque termino gastando lo mismo, no me puedo detener, es ponerse en claro en dónde estamos fallando para ir tratando de mejorar eso y tener propósitos, o sea, el ahorro y es una parte que nunca debemos de dejar de hacer. No importa a qué edad lo empieces a hacer, pero empiézalo a hacer, porque tristemente hay estadísticas donde en el futuro, estamos hablando de un futuro de 20 años en adelante, la población adulta de 75 o 70 años que ya va a estar pensionada, no va a tener la liquidez para mantener su vida, llevar su vida como entonces está pensando que va a recargarse en los hijos, que va a pedir ayuda a los hijos. Y ¿sabes qué? No les toca a los hijos, ¿no? Y los hijos tienen que ser autosuficientes ellos mismos y nosotros no vamos a llegar a ser un peso para ellos y termina siendo un peso. Entonces, ¿qué pasa? Esos adultos mayores terminan haciendo trabajos o padeciendo cosas muy fuertes porque a veces ya no tienen también la salud o la energía para hacer trabajos para los que ya no tienen fuerzas, ¿no? Qué padre, yo sé que estamos cambiando, el ser humano está evolucionando y nuestra expectativa de vida se amplía, pero se amplía si nos cuidamos en la salud. O sea, hay una esperanza de vida, se supone que somos esta generación la que tiene una esperanza mayor a la generación anterior, pero fíjate, Monse, se habla de que la generación de abajo tiene una esperanza menor. ¿Por qué? Porque está teniendo mala alimentación, porque la tecnología está haciendo daño. Son pronósticos, no quiero decir que va a suceder, pero siempre hay que estar como al pendiente de eso, porque para ubicarnos en dónde de ese dato de la estadística estamos. Entonces, ¿dónde queremos estar? Esto que estás diciendo es importantísimo. La generación que para su retiro tenga 75 años la verá complicada. Vamos a no decirle la va a ver difícil, la va a tener complicada. Mucha gente tiene, también es otro tema que me encantaría planear contigo, porque nos los dejas todo muy claro. La diferencia entre lo que hablábamos el otro día de nuestro retiro y las afores. La gente cree que con lo que va guardando, que lo que el gobierno te puede dar, porque en cualquier momento no te lo dan, tienes algo para estar seguro. Y creo, y el otro día también en el en vivo tripartita, alguien, no sé por qué, alguna razón, se malentendió cuando mi compadre decía, cuando somos viejitos. Se considera esa parte de vejez cuando empezamos a los 65 años, pero de ninguna manera mi compadre decía, viejito, no te puedes mover. Al contrario, hay gente mayor, adultos mayores, que siguen trabajando después de jubilarse. No era ese el sentido, pero lo que nos decía mi compadre es que precisamente esa negación de a los 65 años ya soy una persona mayor, ya tengo que empezar
ya no soy funcional a lo mejor para una empresa, vienen nuevas generaciones, vienen con nuevos conocimientos y aplicaciones. Entonces, desde los 65 años, yo tengo que estar con el alarma de yo poder ver por mí mismo. Si no tengo un ahorro, si no tengo un seguro, si no tengo una prevención, un blindaje, como él no los dijo, era lo que él se refería. Entonces la pasas muy mal, como lo estás diciendo ahorita, o con los hijos, o en un asilo, porque a lo mejor los hijos te pueden tener 1 o 2 meses, pero todo te tiene que reestructurar en tu vida. Cuando vuelves a vivir solo como adulto mayor, tienes que quedarte con algo que siempre queremos desde que somos jóvenes, que es la independencia. El adulto mayor también tiene que ser independiente en la parte económica. Y esos son los tips que aquí en Martes Financieros estamos dando. Tú quieres seguir viajando, porque hay mucha gente mayor que viaja porque le gusta. Tú quieres salir a comer al restaurante, pero no te gusta comer solo en tu casa. Bueno, pues para esos anhelos, como nos estás diciendo ahorita, para esas cosas que quieres hacer, tienes que tener un plan y un proyecto. Pero decimos, no, yo no voy a, como si no fuéramos a llegar nunca a los 65, 68 años, comadre, ¿no? Ya estamos más cerca nosotros. No le digas a la gente, comadre, pero sí, ya estamos más cerca. Pero es verdad, entonces yo quería dejar claro, y repito, siempre es importante que tú, que eres la experta, lo haga. Esa era la línea de conversación que teníamos el otro día. No es llamarte viejo por desecho, sino llamarte viejo para prepararte en esa independencia que necesitas, en esos cuidados. Sí, y donde la vida te va diciendo que o te cuidas tú y tienes con qué cuidarte, o difícilmente, porque tus hijos tendrán familia, tus hijos tendrán gastos, tus hijos tendrán cosas que enfrentar, situaciones distintas, o vendrá una pandemia, Dios no lo quiera, como vino ahora, que te sorprende y que si estás blindado, que si estás estructurado con un hábito, pues te golpeará menos, te sacudirá menos. Exacto, es a lo que voy. También por eso te decía que tú puedes hacer tu plan y la vida va a ser una maraña, ¿no? Pero si por lo menos financieramente pudiste protegerte de alguna manera, te va a ser más fácil, como lo mencionas, te va a ser más fácil o te vas a sentir más tranquilo, que eso es muy importante, ¿no? Y volviendo a tu comentario, pues, bueno, yo te decía, somos también nuevas en esto de las redes y nuestro propósito es ayudar, nunca queremos lastimar a las personas y a lo mejor estuvo mal ponerle la palabra viejitos, vamos a decir personas de tal a tal edad, ¿no? Para que sea más claro y más objetivo. Pero fíjate, comadre, que siendo objetivo, como tú dices, a mí cuando leí el comentario me preocupó, lo comenté contigo, gracias a Dios tú y yo siempre hablamos como nos ven, no es ninguna pose en nuestras conversaciones en vivo. Y la verdad es que en nuestra forma objetiva de ser, así nos decimos, ya estás viejito, o sea, son palabras comunes que se utilizan, es nuestra coloquialidad para hablar, y no era en ningún otro sentido, era prende estas alarmas porque el adulto mayor que eres hoy, porque ya lo eres, el adulto mayor que eres hoy, tiene que empezar a ver por el adulto mayor con necesidades dentro de 10 años, ¿no? Entonces, llega un momento en que la edad, tú eres niño desde que naces, infante desde que naces y hasta los 11 años. Y de los 11 años que te empieza a variar la hormona y se van recortando, ahora los niños ya son jóvenes, yo creo que nada más 3 minutos y luego ya se vuelven adolescentes adultos. Entonces, no que quiero desviarme en esto, pero es muy importante que tengamos eso claro, que el hacer hábitos, el verlos a futuro no nos debe de dar miedo, al contrario, nos debe dar no preocupación, sino ocupación. Es correcto. Y también, pues esto de ir actualizando tu plan, reorientando tu plan, reajustando tu plan de vida. Con eso me refiero a tu plan de vida, porque en el camino pueden ir sucediendo muchas cosas y también puedes ir ajustándolo a tus nuevos gustos, a tus nuevas necesidades. Pero cuando vas teniendo claro, no, yo quería esto, ahora mejor lo quiero así, pues hasta te suena más motivante el caminar hacia allá, el tener un plan, porque no estamos acostumbrados a manejarnos con un plan.
es bien fácil. ¿Cuántos no sabemos que personas que se jubilan se deprimen porque se les acabó su rutina de vida? Se termina una etapa de su vida importante y se deprimen porque no pensaron qué iban a hacer con su tiempo, o simplemente, no sé, pueden pasar muchas cosas. Yo sé que los cambios no son fáciles, lo sabemos, a todos nos causa algo de sentimientos o muchos sentimientos, pero hay que irlos viendo, no negando, trabajándolos y ser resilientes para salir adelante. Pero definitivamente el ser irresponsables y cambiar como latinos, porque si es muy de latinos, ay, pues yo me voy a recargar en mi familia, ¿no? Pues no, eso ya no va hoy, por lo menos con cierto tipo de gente que tiene educación o que si no la tiene, vaya, me refiero a educación de poder ir a una escuela, ¿no? Y de poder abrir su mente un poco más, porque hay gente que no tiene esa opción de ir a la escuela y a veces es más consciente, tiene esos valores que sabe que tiene que trabajar, que serse responsable y pues claro, no ser un problema, tratar de no ser un problema para la carga, para la familia, ¿no? Ujú. Exacto. Además, y hay gente que sin la preparación académica, lo que sí tiene es mucha intuición de Sí, lo que es necesario, tiene muchos límites, se maneja por los límites de lo que no es indispensable. Esto que tú dices, vamos a llamarle sabiduría de vida para sí, conducirse con su vida, es correcto. para que nadie se nos, para que nadie se nos. Entonces, esto que tú decías, por ejemplo, gente con preparación académica, que es gente que trabaja, que tiene acceso a un trabajo, generalmente son quienes cargamos una tarjeta de crédito. Y sin embargo, nuestra preparación académica no nos hace No. tener educación financiera. Y entonces todos pensamos que la tarjeta de crédito es, me voy a comprar un suéter y me lo van casi casi que a regalar. Y no estamos comprometidos con saber esto que tú decías, que son caras, que es un servicio, que lo único que hace una tarjeta de crédito es traer todo tu dinero compactado ahí, pero sigue siendo un dinero que debes. No es un dinero que ya lo firmaste y fue abstracto, ¿no? Sí, yo hace rato publiqué en mis historias, en mis redes, porque muchos autores proponen, y es muy válido, proponen sus métodos o sus consejos de cómo hacerle. Y yo puse un post que digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces puse, el primer punto es la salud, el ingreso y el ingreso extra. El segundo punto es el plan de vida para que hagas un plan de acción. El tercer punto es el presupuesto, ahí donde vas a poner tus gastos fijos, tu ahorro, tus gastos de lujo y tu inversión. El cuarto punto es la acción, ejecutar. Ya tengo el plan de acción, ya sé cuál es mi presupuesto de todos mis rubros, ejecuto. O sea, mes con mes me atengo a mis gastos fijos, trato. Mayormente, no te va a salir perfecto, a nadie le sale, ni a los empresarios, créeme, le sale perfecto. Pero el tener una guía ayuda mucho. Y como quinto punto es la libertad financiera. Y puse otro, el sexto punto, ¿no? Eso obviamente va a ser en el tiempo, en un plan en una línea de tiempo, pueden ser 10, 15, 20 años, ¿no? Y puse el sexto, es el elevado a lo que siempre tienes que hacer, es la constancia. La constancia. Si tú te mantienes con tus hábitos y creas una constancia, vas a ver un cambio muy significativo de Monse en un futuro de la Monse que es ahorita. Vas a poder tener esa comparación y vas a ver las mejoras. También vas a ver a lo mejor las desviaciones, como decimos en administración. ¿Cuáles son esas desviaciones? Lo que yo quería llegar del punto 1, del punto A al punto B, pero no llegué al B, llegué al casi B. Esa es una desviación. Y poder evaluar esa desviación. ¿Qué fue lo que me provocó que no llegara al punto B? Tuve una desviación. ¿Qué factores influyeron o hicieron que no llegara a ese punto? Y eso nos va dando mucha información para lo que te digo, de ir haciendo esos ajustes al plan, ese recalibre, ¿no? Es información. Entonces,
También así en los negocios se hacen esas métricas, se llaman KPIs. Si la gente quiere que le hablemos de negocios, yo encantada, hablo de negocios. Los KPIs son esos indicadores que en los negocios tienes que estar viendo con la frecuencia que tú los necesitas. Por ponerte un ejemplo bien básico, las ventas, ¿no? ¿Cuánto vendí este mes y cuánto vendí el mes pasado y cuánto vendí este mismo mes del año pasado y del año antepasado? Para saber esas comparaciones, ¿no? Estoy vendiendo más, igual o menos. Y no solamente en mis ventas, estoy de acuerdo a lo que ya me quedó de margen de utilidad, estoy teniendo el mismo margen, perdí margen o estoy teniendo mayor utilidad. Esas son métricas que en todo negocio se tienen que llevar. Mis gastos de nómina, ¿qué porcentaje representan de mis ventas? ¿Estoy teniendo el mismo porcentaje o estoy teniendo más? ¿No? Esos son porcentajes que en un estado de resultados se analizan y es información que se tiene que ver en los negocios para saber en dónde está, cuál es el estado general del negocio y hacia dónde queremos llevar al negocio. Ok, perfecto. Pues vamos preparando temas también así. Vamos preparando. Yo te voy preguntando y tú nos vas guiando a través de ello. Y sobre todo, comadre, vuélvenos a repetir el nombre del libro. Y es Los hábitos atómicos. Sí, Los hábitos atómicos de James Clear. Clear okay. Como de claro. Ok. Yo voy a subir la portadita en un rato. Y aparte, quiero aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan. Uno, para felicitarte, porque no solamente eres una consultora, una asesora, sino eres un ejemplo de cómo se hace un emprendimiento y cómo se hace un plan de vida y a dónde quieres llegar. Esto precisamente, los anhelos y las metas cumplidas. Platícanos de tu página de YouTube. Pues padrísimo, porque pues bueno, yo soy emprendedora, como bien lo dices, y a través de este anhelo que quiero que estar más visible, también quiero compartir mucho contenido de los negocios. Entonces, pues empecé a ver que el tema realmente de grabarte, de editarte, ponerle subtítulos, todo lo que tenemos que hacer ahí en lo digital, pues te absorbe tiempo. Y entonces ya he decidido buscar y pues ya encontré a las personas que me van a ayudar a toda esa parte de lo digital. Y pues un canal una plataforma de la que yo consumo mucho es YouTube, porque es un contenido como pues es para contenidos más largos, ¿no? De lo que quieras consultar, desde videos cortos, si quieres un tutorial de algo, si quieres consumir, no sé, información del área en la que de tu profesión te requiere, o simplemente por entretenimiento, ¿no? Entonces, a mí YouTube me parece una plataforma sensacional porque además soy muy visual, Monse. Me gusta escuchar a las personas cuando están conversando porque también se transmite con los gestos, con el tono de voz, con las interrupciones, con que, oye, a ver, quiero que me expliques un poquito más de esto porque qué palabra que estás usando o cómo lo estás contando, quiero que me lo detalles más, ¿no? Entonces, ahora sí que se aprende mucho y yo soy muy visual y muy auditiva, entonces también leo porque a veces sí hay que irse al origen, porque los libros son para mí mucho origen, y también pues para leer, pues a veces nos cuesta más trabajo leer. A mí en mi caso, antes no sabía qué libros escoger, ahora ya tengo muy claro qué libros escoger. Antes de comprar un libro, voy y busco quién está hablando de ese libro para ver qué recomendación da, y si me suena atractivo, pues voy y lo compro, ¿no? Como el que te digo que recomendó Marisa y del de Howard Love. El de Howard Love, ahí voy avanzando bastante padre. Este libro, por ejemplo, habla de que la primera etapa de la curva de J que tiene un emprendimiento es la de la idea, ¿no? La de crear. Y fíjate que es bien sorprendente que dice que de tu idea de negocio, llamémoslo así, el 5% va a quedar como de tu idea solamente un 5% va a quedarse en el futuro. O sea, tu idea se va a transformar por completo. Entonces, imagínate qué importante es tener esta flexibilidad. Si no tienes esta flexibilidad en tu vida, para tu plan de vida,
menos la vas a tener para tu plan de negocios, porque Claro, tu idea todo se va a modificar. Sí, claro, tu idea todo se va a se quiebra. nutrir, se va a modificar. Entre Entonces, menos flexibles seamos, tenemos más puntos de quiebra. Eso es una realidad. tenemos más puntos de quiebra y tu idea de negocio, pues no va a prosperar. Entonces Ujú, ujú, necesitamos, a eso dice, y habla de estadísticas este señor, ¿no? ujú. Entonces se me hizo muy impactante que solamente dice, si acaso el 5%, el 5% si bien te fue de lo que fue tu idea de negocio, se va a quedar. Lo demás se va a nutrir con toda esa metamorfosis que le llama él en inglés, ¿no? Ujú, Cuando ya lanzas tu emprendimiento y empiezas a operar, que la misma clientela te va a ir dando la idea de hacia dónde moverte, tu servicio, tu producto, lo vas a modificar de acuerdo al requerimiento de tu mercado. Entonces ujú, vas a ujú, transformar tu plan de negocios y ese es lo que él llama la etapa de metamorfosis y que después ya ujú. vas a establecer bien tu modelo de negocio. El modelo de negocio pues ya te va a decir cómo le cobro a mis clientes, que ya es la estructura, cómo voy a operar, cuánta gente necesito bueno, ya vas a tener gente operando, pero ya vas a ponerle un orden, como cuando haces un edificio, una estructura ya muy clara que ya sabes que funciona, porque ya esa metamorfosis ya te llevó hasta ese punto. Ujú, ujú. De Me, eso va gu- hablando el libro. me gusta porque yo estoy leyendo otro libro de este señor que habla de la arquitectura del dinero. Después te voy a enseñar la portada. Y habla que no hay nada, y voy a recalcar este comentario porque es lo que tú nos has dicho siempre de que haz tu plan de lo que sea, del presupuesto, de la lista del súper, o sea, no salgas sin una idea, que es lo que él dice de la arquitectura del dinero, es tengo tanto que puedo hacer con él, cómo lo puedo multiplicar, cómo puedo restar lo menos posible, y también la parte orgánica del dinero, la parte orgánica de un negocio, cómo de pronto toma vida y lo que tú tenías una idea muy chiquita se hace muy grande o la idea enorme que tenías no funciona o se ve alterada, esto que llamas la metamorfosis. Ese libro también es muy bueno y se llama La arquitectura del dinero y es del mismo autor. Pero estábamos hablando del YouTube y estábamos hablando de que ya tienes páginas y que ya tienes un podcast. Cuéntame, comadre, para que Bueno, la gente te siga no solo el en podcast, el... el podcast es un proyecto que voy a lanzar a través del YouTube y va a ser un podcast de 3, ¿no? Ok. Desde la visión de Luis, que Luis es contador, desde la visión de Héctor, que Héctor es un asesor patrimonial, y desde la visión de Rosalina, que Rosalina es un asesor administrativo para las empresas, las personas, Uh-huh. y vamos a tratar temas de negocios. Estamos haciendo todo el contenido para que ya tenemos a nuestro equipo que nos va a filmar y para hablar pues de esta información, digamos, gratuita, información de valor, contenido de valor para todo el que está llevando un emprendimiento, para negocios que ya están trabajando desde hace tiempo, pero con nuestra experiencia, porque los 3 tenemos mucha experiencia, vamos a poner ejemplos reales, vamos a discutir en el buen sentido de la palabra, problemáticas, ¿no? Porque pasa mucho que a veces la visión de un contador es como muy rígida y la visión de un administrador es más apegada al negocio, a cómo opera el negocio. Entonces hay que hacer ahí como un acuerdo, ¿no? De cómo el negocio puede y cómo la contabilidad te dice que debe, ¿no? Siempre el Uh-huh. contador está hablando siempre en un deber ser, porque hay leyes a las que se tiene que regir, leyes fiscales, leyes comerciales, entonces siempre el contador está hablando en un deber ser y el empresario a veces está hablando en el idioma de poder ser. Entonces ahí a veces Uh-huh. donde hay ciertas diferencias de opiniones o de maneras de operar y de ver los resultados, que debe ser un caminar juntos para llegar a un objetivo en común. Entonces Uh-huh. eso, no tener ese divorcio que a veces sucede en las empresas, que es muy, muy, muy común, que la administración y la contabilidad tienen unos números y que la operación se están volviendo locos porque no pueden cumplir con esos números o esos números no son los que realmente dan la información de lo que realmente es la operación. Esa es la verdad. Entonces vamos a tocar temas empresariales. Te,
tenemos como que cada una de las partes se pone en esta esquina y entran al ring a ver qué sucede. Comadre, me da tanto gusto. ¿Ya estrenamos nuestro canal? Ya lo tengo abierto, ya tengo algo de contenido, he subido parte de estos en vivos, he subido otro contenido que yo hago por mi cuenta, ya está abierto el canal, soy como RR Consultoría E, así me encuentran en todas mis redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook, trato de estar presente ahí en las redes porque es muy importante estar visible, y sobre todo porque ya vi que sí me gusta compartir mi experiencia y como también tengo pensado, otro de los proyectos que es un poco más a largo plazo, es escribir mi libro, pues te imaginarás que todo este contenido que tengo que ponerme a trabajar, a crear, pues me va a ayudar muchísimo también pues para después en un futuro poder lanzar mi libro. Me va a encantar tener un ejemplar, me va a encantar que sigamos acompañándonos cada martes y que crezcamos a lo mejor a otros días también, y estar pendiente de tu YouTube y de que a través de nuestros martes le contemos a la gente lo que puede ir a encontrar ahí, y que empecemos, vamos a abrir el próximo viernes, porque los viernes no tenemos en vivo, pero vamos a abrir 1 hora y media de buzón con conciencia, para lo que nos quieran preguntar para los expertos. Entonces vamos a tener el buzón para tener también retroalimentación, y que la gente que a lo mejor no llega a tiempo a conectarse y que lo ve después o que le platican, pueda también hacer preguntas y sugerencias al espacio. Claro. ¿Sale? Comadre, Padrísimo. te quiero muchísimo. Gracias por la plática de hoy. Gracias por subirnos al carrito y decirnos que el volante del dinero lo llevamos nosotros, que hay que cuidar y ser coherente, sustentable con nuestro sustento. Sustentable es que podamos vivir, vamos a repetirlo, con lo que tenemos y hacer lo que tenemos disponible, y seguir la sugerencia de Charlie de leer estos hábitos atómicos y verla el próximo martes para hablar de lo que tú nos propongas, porque siempre es muy educado. Vamos a meter temas más empresariales para que la gente se emocione. Ya hemos dado bastante contenido de finanzas personales, vamos a meter finanzas empresariales con mucho gusto. Ok, perfecto. Ok, pues nos vemos el próximo martes. Gracias, Charlie, hermosa, te quiero. Gracias, Monse. Buenas noches. Buenas noches. Síganla, es en YouTube y en todas sus redes, @RR Consultoría E. Correcto. ¿Vale? Ok, gracias. Bye, buenas noches. Buenas noches.